Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a hablar en los próximos minutos de una cuestión social como es, por ejemplo, la captación para la explotación y el abuso sexual o la trata de personas a través de redes sociales o a través incluso de plataformas digitales. Es el tema central de una nueva campaña de la organización social Diaconía España, cuya área de mujer y lucha contra la trata ha lanzado una serie podcast. Justamente en esta semana ha lanzado su primer capítulo. Se titula Más allá del clic y que nos quiere, sobre todo hacer reflexionar sobre esos nuevos modos que tienen delincuentes de acercarse a otras personas con el fin de esa violencia sexual en línea o también violencia digital hacia la mujer, las niñas o los niños. Vamos a hablar de este tema con David Santos Velado, que es responsable de sensibilización en el área de mujer y lucha contra la trata en Diaconía España. David Santos, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ya hablamos en el pasado sobre cuestiones relacionadas con esto, pero ustedes insisten, ¿no?, en que este es un tema grave que afecta a Europa, a España, por supuesto, y del que se tiene que hablar y sobre todo concienciar entre las posibles víctimas, gente a las que se le pudiera captar a través de redes sociales. Sí, totalmente. Al final vemos que las redes sociales bueno, antes hablábamos de nuevas tecnologías, pero hace mucho tiempo que dejaron de ser nuevas y ya son tecnologías. Entonces, preferimos decir el mundo digital. Vemos que el mundo digital está tan normalizado en nuestro día a día, que al final tenemos que alertar sobre una serie de cuestiones, que es que hay redes de trata que están utilizando todo el mundo digital y todo el mundo virtual para, para captar a personas. Y entonces estos mensajes son los que en un principio a las personas más jóvenes, pero no solo a las personas más jóvenes, sino a la población general, no les están llegando. Y pues bueno, pues es un poco desde donde partimos. La violencia digital, la verdad es que tiene muchas caras, ¿no? Incluso podíamos pensar aquí en Occidente en la seguridad que nos da nuestro hogar, metidos en, pues nuestra vivienda, nuestro piso, nuestra casa, que es imposible que nos llegue, pero la realidad es que puede afectarnos, pues por ejemplo, la extorsión o si tenemos hijos, hijas jóvenes, que alguien llegue y a través de redes sociales se les proponga cosas de las que luego nos podamos lamentar. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que quieren ustedes tratar en estos podcasts. Sí, total. De hecho, bueno, pues como bien estabas diciendo antes, las violencias digitales muchas veces ni siquiera se visibilizan y también muchas veces la relación entre violencia digital y trata también se ve muy lejana. Y entonces hay muchas veces que ni siquiera se llega a hacer esta relación. Entonces, claro, nosotros cuando nos planteamos hacer una serie de videopodcast, lo que dijimos es, bueno, tenemos que organizar esta información, tenemos que darle un hilo conductor y encontramos precisamente que estas violencias digitales que podían sufrir eran ese hilo conductor. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, pues dividimos toda la información que teníamos como en tres bloques. Por un lado, tratamos temas que normalizan violencias hacia la mujer, porque cuando hablamos de trata y explotación sexual, el 96% de víctimas son mujeres y niñas. Y entonces, pues ahí decidimos que teníamos que hablar de estos discursos que están normalizando estas violencias. Luego hablamos sobre nuevos escenarios online que esconden violencia hacia la mujer. Y si quieres, ahora entramos un poco en detalle en todos los temas y las súper invitadas de lujo que En los tenemos podcasts. presentes. Y por último, queríamos ponerle nombres y también dar soluciones, ¿no? Que no nos quedásemos un poco solo en qué decir, sino también en ver el papel desde las instituciones que cómo afrontan este tipo de violencias digitales. Ustedes han convocado a expertas, ¿no?, en, digamos, cada temática para poder hablar. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, con ese primer episodio que ya está publicado, tenemos entendido en Spotify y que ya se puede escuchar. Sí, claro. O sea, al final, desde nuestra parte, desde Diagonía, siempre pensamos que, bueno, que a nosotras nos gustan muchos temas, pero que tenemos que contar con personas expertas que nos hablen de ellos, porque al final son quienes aportan conocimiento y no nos gusta apropiarnos de ninguna idea. Entonces, en cada episodio tenemos una invitada de lujo y en este primero, en especial, nos ha hecho especial ilusión porque hablamos sobre
el impacto que tiene la pornografía digital en las personas más jóvenes y cómo normaliza una serie de discursos. Y contamos con la presencia de la asociación Dale una Vuelta y en concreto pues de una psicóloga, Berni Gaitán, bueno, que está trabajando en toda esta serie de temas. Y bueno, pues en el episodio reflexionamos sobre la relación entre la pornografía y la masculinidad, entre cómo se sustentan cómo hace que se normalicen ciertos comportamientos y ciertas narrativas, y también un poco en cómo se relaciona con toda la pornografía Ujú. con la trata de personas. Ajá. Esto sería en el primer episodio, pero ¿qué otros temas se va a tratar en próximas entregas, ¿no? De este podcast Más allá del clic? Bueno, pues mira, tenemos el siguiente episodio, que voy haciendo un poquito de spoiler. Vamos a hablar sobre el putero digital con una persona tan maravillosa como es Beatriz Ranea, vamos, es investigadora, para mí una de las investigadoras ahora mismo clave sobre el tema de la prostitución, que está poniendo el foco en la masculinidad y en su relación con la prostitución. Luego vamos a hablar pues de Telegram, de la manosfera, también del sugar dating, de OnlyFans y las agencias de OnlyFans. Un tema que a mí me resultó súper interesante a la hora de estar ahí dirigiendo estos temas, como son los deepfakes, por ejemplo, que son nuevos elementos que se están utilizando como para coaccionar y como maneras de explotación sexual. Ujú. Y luego, por un lado, también vamos a tratar temas de violencias digitales y organismos públicos, cómo desde los organismos públicos se están trabajando este tipo de violencias. Ujú. Bueno, has aludido a un par de temas que yo creo que podríamos andar un poquito más, como es el tema de el sugar dating, que es Ajá. un término en inglés. Cuéntanos exactamente qué es esto. Bueno, pues el sugar dating al final es una... Esto nos daría, François, para tres entrevistas seguidas, pero bueno, para así por resumirlo, para el tema que nos atañe ahora, es un poco una relación, ¿vale? Y lo pongo entre comillas, en el que pues una persona de mayor edad, que por norma general suele ser un hombre, eh, tiene una relación con una persona que suele ser más joven y suele ser mujer, en la que a través de o un intercambio económico o regalos o, bueno, aquí las fórmulas son miles y maravillosas, pues tienen este tipo de relación. Y Ujú. entonces, yo creo que voy a hacer muchos spoilers, pero Lo bueno, dejamos ahí, ¿no? Para no, que podamos... para eso estamos. Aquí en este capítulo contamos con las Towanda, que también ya llevan trabajando este tema durante un montón de tiempo y con ellas, pues bueno, pues relacionamos también, reflexionamos sobre por qué la gran mayoría de sugar daddies, que es Ujú, como los que se llaman a estos hombres que te decía, ujú, son hombres, ujú, qué relación tiene con la masculinidad, también cuáles son las narrativas que se están dando a las personas más jóvenes para que este tipo de prácticas pues se normalicen, desde dónde las están llegando, qué papel tienen las redes sociales en toda esta normalización de discursos. ujú. Entiendo, sí. No, además es que es un tema que me parece que es interesante contar, ¿no? Porque incluso es lo que tú comentabas antes. Se está normalizando conversaciones en las que se habla de una chica joven que busca un sugar daddy para que, bueno, pues le facilite algún tipo de teléfono móvil, dinero para poder hacer actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cierto modo no deja de ser una violencia sexual contra esa chica y se está normalizando, ¿no? Bueno, pues vamos a detallar por último que, bueno, estos, como decimos, es una serie de podcasts que tendrá unos episodios que irán saliendo cada semana en YouTube y en Spotify. Los podrá escuchar la gente. Imagino que el tema de buscar un podcast, que es un formato que ahora se utiliza mucho la gente joven, es justamente para poder tener un canal más directo de cara a concienciar sobre esta situación. Sí, totalmente. Y simplemente como por terminar de puntualizar todo el tema del sugar dating, que un poco el enfoque que le intentamos dar es que siempre cuando se habla del sugar dating se pone el foco en las mujeres
y en juzgar las decisiones de las mujeres que hacen esta práctica. Y nosotras lo que queríamos era quitar ese foco y Ujú, ponerlo en los sugar daddies. Y ujú, de eso va todo el episodio, ¿vale? Y precisamente lo de los podcasts, los videopodcasts es para conectar con la gente más joven, porque al final, bueno, pensamos que es un formato que, como tú bien dices, ahora mismo está muy demandado y se consume, pero también somos conscientes de que a lo mejor no todo el mundo tiene media hora, que es lo ujú, que dura más o menos cada episodio, para estar delante de YouTube. ujú, Entonces, por eso hemos decidido tanto subirlo a YouTube como ponerlo en Spotify solo con audio, ujú, para que mientras que la gente esté en el gimnasio o haciendo la compra o haciendo lo que sea, pueda escucharlo. Pero sí, totalmente. ujú. Buscamos transmitir la información tanto a la población más joven, pero también al público general, que no se quede la gente con que si no, como dicen en Cuba, si no tienes entre 18 y 35 años, que es hasta donde dicen que eres joven, ya no puedo escucharlo, todo lo contrario. Ajá. Muy bien, bueno, pues una invitación, ¿no? Que nos hacen desde Diaconía España para escuchar este podcast. Más allá del clip, búsquenlo en Spotify, también en YouTube, sea cual sea la forma en la que ustedes ven estos podcasts, ¿no? Y bueno, pues sobre todo quédense con esos mensajes, ¿no? De que a través de esas redes sociales que utilizamos a diario, pues pueden llegar invitaciones y puede llegar esa violencia sexual. Vamos a darte las gracias, David Santos Velado, responsable de sensibilización en el área de mujer y lucha contra la trata de Diaconía España, por habernos hablado de este tema y por haber sacado esta iniciativa. Hasta la próxima. Muchas gracias, François. Hasta Y luego. una última cosita, Sí. se estrenan los lunes, que no lo hemos dicho. Oh, ok, Todos los vale. lunes, se Estaremos al estrenan tanto todos los lunes a entonces. las 8 de la tarde y los martes hacemos publicidad en el Instagram para Muy que bien. todo el mundo tenga muy claro. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y siempre es un placer charlar con vosotros y atenderos. Igualmente, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.